Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a destripar un momento histórico fascinante y, seamos sinceros, tremendamente complejo. Vamos a desglosar exactamente qué impulsó la conquista europea de América y lo vamos a hacer viajando desde las causas globales más amplias hasta aterrizar en los factores locales muy específicos que se vivieron en el territorio de Honduras. Es como armar un rompecabezas gigante apoyándonos siempre en lo que nos dicen las fuentes. Para organizarnos un poco, vamos a ir de lo macro a lo micro. Pasaremos por el contexto europeo, su tecnología, y luego haremos zoom directamente en Honduras para hablar de enfermedades, alianzas y guerras psicológicas. ¡Vamos al lío! Fijaos en este documento, que es la fuente principal de nuestro análisis de hoy. Lo que hace tan brillante a este texto es que divide la historia en dos bloques perfectos: las causas generales a nivel de todo el continente y luego los factores tácticos sobre el terreno en Honduras. Entender esto es la clave para ver cómo las reglas del gran ajedrez mundial dictaron el combate a nivel local. Arrancamos entonces con la foto global, la expansión europea. Imaginad la Europa de los siglos XV y XVI. España, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda, todas estas naciones se lanzaron a una ola de expansión masiva, o sea, un movimiento a una escala nunca antes vista. Y no fue producto del azar, para nada. En esa época, los enormes avances en las ciencias y las artes estaban creando el caldo de cultivo perfecto para explorar y querer dominar el mundo más allá de sus propias fronteras. Pero claro, uno no cruza un océano entero por casualidad. Y esto nos lleva a los motores de esta expansión: la tecnología y la economía. Los europeos no llegaron precisamente con las manos vacías. Traían consigo verdaderos avances, más bien herramientas que cambiaron por completo las reglas del juego. Hablamos de las carabelas para navegar en alta mar, la imprenta para que los mapas circulasen rapidísimo y, por supuesto, un salto militar bestial: la pólvora y el arcabuz. Esta superioridad tecnológica desde el minuto uno marcó todo lo que estaba por venir. Y detrás de esa tecnología latía un motor económico que estaba a pleno rendimiento. El siglo XV vio nacer en Europa las relaciones de producción capitalista. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues una sed insaciable de metales preciosos. Había que conseguir oro y plata a toda costa. Esto convirtió el dominio de los territorios de ultramar y la explotación de sus recursos naturales en una prioridad absoluta. Aunque pensadlo bien, los barcos no se gobiernan solos, ¿verdad? Este gigantesco impulso económico encontró su engranaje ideal: la gente. Había muchísimas personas en Europa dispuestas a jugarse, literalmente, la vida en aventuras inciertas por alta mar. El objetivo: la firme promesa de conseguir riquezas y dar un salto enorme en su estatus social. Vale, dejemos de lado el mapa del mundo y hagamos zoom directamente sobre el terreno, en nuestro tercer punto: el escenario en Honduras. Una vez allí, el choque en el combate cuerpo a cuerpo era, muy desigual. Los europeos tenían cierta ventaja por su complexión física, sí, pero la clave estaba en que contaban con armaduras y ropas protectoras que los hacían casi invulnerables frente al armamento indígena. Si le sumas a eso unas tácticas de combate superorganizadas, el enfrentamiento directo era una montaña casi imposible de escalar para las poblaciones locales. Pero ojo, que la violencia no siempre iba en una sola dirección. La historia tiene unos giros de guión increíbles. Fijaos en este detalle. En 1524, en el pueblo indígena de Villa de Naco, Cristóbal de Olí, que fue el primer conquistador de Honduras, fue asesinado por sus propios rivales españoles, Francisco de las Casas y Gil González Dávila. Un episodio que nos demuestra lo increíblemente caótico y despiadado que era el ambiente entre los propios europeos. Y esto nos abre la puerta a un factor que alteró el rumbo de todo de forma mucho más drástica: la biología y la diplomacia interna. Porque la realidad es que el arma más mortífera de los europeos era totalmente invisible. Al cruzar el océano trajeron consigo, sin saberlo, nuevas epidemias, enfermedades para las cuales las poblaciones locales no tenían ninguna defensa. Esto arrasó con comunidades enteras y creó una catástrofe demográfica brutal. Esta falta de defensas inmunológicas debilitó a la resistencia mucho más rápido que cualquier ejército. A esta tragedia hay que sumarle algo crucial. Olvidaos de la idea de unos pocos europeos luchando solos contra todo un continente unido. ¿Qué va? La conquista fue posible gracias a enormes alianzas internas y a veces traiciones. Hernán Cortés se alió con los tlaxcaltecas contra los aztecas y en Honduras Pedro de Alvarado contó con el apoyo militar directo de los indios cachiqueles para someter a los grupos del occidente. El Frente Indígena Unificado jamás existió. ¿Y por qué funcionó tan bien esta estrategia de dividir y vencerás? Pues sencillamente porque los pueblos originarios sufrían de una enorme dispersión geográfica y una falta total de unificación política. Estaban fragmentados. Al luchar cada uno por su lado o incluso peleando entre ellos mismos, allanaron el terreno de forma involuntaria para que el invasor se hiciera con el control.
Para terminar de entender este puzzle, tenemos que hablar de cómo jugaron con la mente en nuestra última sección. La táctica española no era solo chocar espadas, era sembrar el pánico absoluto, pura guerra psicológica. Trajeron caballos que, además de darles una movilidad rapidísima, eran animales desconocidos y aterradores para los locales. Desplegaron el ruido ensordecedor de las armas de fuego. Y por si fuera poco, utilizaban perros adiestrados para el ataque con el fin de aterrorizar y destrozar la moral de las poblaciones antes de que siquiera empezara el combate. Llegados a este punto, con todas las piezas sobre la mesa, la gran pregunta cae por su propio peso. Al examinar a fondo la conquista, especialmente en Honduras, ¿qué diríais que fue lo que realmente inclinó la balanza? ¿Fue el desastre silencioso de las epidemias? ¿Fue la aplastante tecnología militar? ¿O fueron las profundas divisiones entre los propios pueblos indígenas? Es un legado complicadísimo que nos demuestra que la historia rara vez tiene una única causa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido.